Muchachos, buenos días. Ahora sí, ¿ya me pueden escuchar? La profe. Vale, solución de ingeniería avanzada, resete, apague y vuelva a aprender. Bueno, ya hay varios conectados. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van esos semestres? No sé, anécdotas, preocupaciones, algo en que yo pueda ayudar, comentarios que quieran hacer, pues, digamos, antes de, pues, unos 5 minutos antes de empezar ya con el tema como tal de clase. Listo, bueno, entonces voy a hacerles preguntas. Bien, no sé, vieron que les envié la actividad correspondiente a macroeconomía. Entonces, ¿cómo van con eso? ¿La han podido trabajar? También algunos me han escrito, aunque no muchos, y eso en cierta medida me preocupa, lo del tema del video final, pues digamos que eso va para la nota del examen final. No sé si le han podido trabajar. Yo creo que qué porcentaje tiene el video sobre la nota final. Sobre la nota, pues la verdad, Edward, en estos momentos, pues no te tengo una respuesta. Pues al final de la clase, pues cuando ya estemos más, pues tengo algo que comentarles al respecto, pues del examen, pero en este preciso momento no, y eso es algo que sí quiero pues como que discutamos. No sé si alguien más. Profe, ¿el video tiene alguna duración en específico o es libre? Ahí yo les había comentado que como que evaluar, lo primero pues es el conocimiento, el manejo del concepto, los conceptos económicos y la creatividad. Entonces, como por no restringirlos, entonces pues ahí sí no fijaría como un límite, pues tampoco unas 10 horas, ahí tampoco, pero pues ahí sería como más libre. A ver, veo que aquí Stephanie escribe. Sí, en efecto, yo ya les había dado algunas pautas, pero pues las puedo enviar por escrito, digamos, como para en aras de ser un poco más claros. Entonces podemos hacerlo también de esa forma. Bueno, muchachos, entonces yo creo que arranquemos pues con el tema y al final de la clase pues cerramos con esos temas administrativos, por llamarlo así. Les agradezco, no sé si pues estuve llamando a la universidad y nada que me soluciona lo de poder grabar la clase con Zoom. Entonces pues yo la voy a grabar por otro lado, pero pues les agradezco como siempre. Pues sí, algunos me pueden colaborar grabándola también y compartiendo el video. Digamos que últimamente Brian me ha hecho bastante el favor. Entonces, pues si me pueden hacer el favor de nuevo, les agradezco mucho. Vale, voy a compartir la pantalla. Deme
Un segundo. No sé por qué no está grabando. Ah, ya. Listo. Bueno, arranquemos en forma, muchachos. Este tema, pues, creo, pues, espero haberla preparado de cierta forma. Espero les guste. Pronto, pues, la idea es, aparte de enseñarles, digamos, un componente central del análisis macroeconómico, quisiera hoy mostrarles, pues, cómo nos va, pues, cómo usar este tipo de herramientas para analizar, pues, todo esto que está pasando, esta situación que está pasando con el coronavirus. Entonces, el tema de la sesión que corresponde al número 11 es el equilibrio macroeconómico. Si en algún momento tienen una duda, pues siendo pues como muy puntuales por el uso del tiempo, pues no duden en interrumpirme, ¿vale? Entonces, esta es el contenido de la estructura de la presentación, pues como las que hemos hecho desde que empezamos con la virtualidad nuevamente. En primer lugar, pues describirles cuál es el problema, cuál es la pregunta central que vamos a abordar en este tema. El enfoque, pues, es cómo lo vamos a abordar. La tercera parte es la implementación, ya pues como el técnico, por decirlo de esa forma. El cuarto, pues, cuál es el resultado, pues, cuál es como esa respuesta a ese problema. La aplicación, que como les comenté, pues la preparé de esta forma y es, pues, cómo vamos a utilizar este análisis para dilucidar, pues, cómo analizar, valga la redundancia, el impacto del coronavirus en el equilibrio macroeconómico. Pues finalmente la conclusión y preguntas, digamos, dudas, más que para responder ahorita en clase, para que ustedes pues las lleven para su estudio personal y pues como para ponerlos a pensar. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, en la clase anterior, bueno, no, sin contar la clase de inflación, habíamos hablado de la medición de la producción agregada, medición del PIB, pero pues, ¿cómo se determina la producción agregada de la economía? Es decir, ¿cómo se determina a esos aproximadamente mal contados 1.000 billones de pesos que les comenté que es el Producto Interno Bruto de Colombia? La medición, pues la forma de medirlo, los tres enfoques que vimos, pues ya les dan ciertas pautas. Pero pues aquí vamos a hacer un análisis un poco más formal para esta pregunta. Entonces vimos que el Producto Interno Bruto de un país tiende a crecer en el largo plazo, pero que en el corto plazo tiene una trayectoria oscilatoria, es decir, hay ciclos, hay fluctuaciones alrededor de esa tendencia a largo plazo. Entonces, el tema de esta clase, pues vamos a hacer dos supuestos. Es un análisis de corto plazo. Entonces vamos a suponer, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a suponer que las dotaciones de recursos son fijas. ¿Cuál es la diferencia principal entre corto y largo plazo? Que a largo plazo pues los factores son variables. Entonces en este caso a nivel macroeconómico la población puede crecer. Eso quiere decir que hay más fuerza laboral, más trabajadores, puede haber más edificios, más máquinas. Entonces, en general, por ese lado, también pues la tecnología, la innovación va mejorando. Entonces, pues ya, por ejemplo, no se produce con mucha máquina, sino pues ya, bueno, máquina como, ¿cómo decirlo así? No sé, experto en eso, pero como más operativa, sino ya todo es muy robotizado, manejado por las tecnologías de información y comunicaciones, etc. La otra parte a suponer es la no neutralidad del dinero. Digamos, un modelo de economía clásica, los clásicos, pero pues para no relacionados con eso, asumían este supuesto. Lo que les interesaba era variables reales,
De pronto ya vieron también en el video de la inflación, ¿a qué me refiero por reales? Es decir, que no nos interesan variaciones en los nominales, en los precios, sino de verdad las cantidades. Y el ejemplo ahí es, pues bueno, si aumentan los precios, digamos, se duplican todos los precios, pero también se duplican los salarios, pues ahí como que no pasa nada. Eso desde una perspectiva clásica, pero no, vamos a ver que en realidad, pues sí, las variables nominales sí tienen un juego a corto plazo. Vamos a ver que el nivel de producción agregada se va a determinar en el sistema macroeconómico agregado. Ya voy a entrar también pues a detallar qué es esto. El objetivo acá es comentarles que pues, los economistas utilizamos el modelo de agregada y oferta agregada para pues, analizar cómo se determina esa producción agregada y esas fluctuaciones alrededor de la tendencia a largo plazo del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, en esta figura pueden ver las interrelaciones macroeconómicas. Entonces, ¿qué es esto? Yo les había comentado la vez pasada que hay pues tres grandes mercados. Hay mercados de bienes y servicios, mercado de capitales y hay mercado de trabajo. Tenemos como tres grandes mercados, pero aquí, que en esta gráfica quisiera ilustrar pues cómo afecta a cada uno de esos mercados lo que vamos a denominar y a definir demanda y oferta agregada. Por un lado, tenemos pues, los componentes del Producto Interno Bruto, que miramos la vez pasada, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Estos son pues, principalmente variables no financieras, son cantidades. Están variables de orden financiero, el dinero, los activos financieros, pues, lo que corresponde al mercado de capitales. Eso pues influye en la determinación de la demanda agregada, esas variables. Por el lado de la oferta agregada, pues lo vimos pues, con un enfoque micro, pues cómo toman las firmas sus decisiones de producción, pues mirando los costos de producción, la utilización de su capacidad instalada, el uso de factores productivos, capital, trabajo, la tecnología, vimos pues como esa relación entre productividad y costos, pues determinan el nivel de producción, pero también aquí desde el punto de vista macro hay algo que quiero resaltar, y es que pues bueno, esas variables influyen a la hora en el mercado de trabajo. Y noten cómo pues esa interacción entre demanda agregada y oferta agregada nos va a dar pues ese comportamiento, ese análisis, esto se analiza como integralmente, pues todo está interrelacionado, por eso el título está de diapositiva, de los tres fundamentales económicos que les comenté, pues son el objeto de estudio principal de la macroeconomía, la producción agregada, el nivel de precios y el empleo. Entonces, en aras de un poco de pues, mayor foco, pues yo suelo comentar como muchas cosas en clase, pero pues quisiera cuáles son los objetivos de aprendizaje, atrasarnos, que ustedes conozcan, y bueno, yo también conocer, este es un tema muy profundo, la teoría del ciclo económico, o por lo menos pues los principios básicos, pues como tiene título esta clase, Principios de Economía. Conocer la curva de demanda agregada, pues nosotros estudiamos la demanda, digamos, individual, la demanda de mercado, pero ahora vamos a entender que, digamos, como que hay detrás de este concepto de demanda agregada, lo mismo por el lado de la oferta agregada. Y finalmente, pues, a analizar el equilibrio macroeconómico, en particular a lo que denominamos análisis de estática comparativa, que es lo que hemos visto a lo largo de la clase, pues cuando se mueve uno sobre la curva, cuando se desplazan las curvas, cómo cambia eso las cantidades y los precios de equilibrio. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista macroeconómico. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Vale, entonces continuemos. El enfoque.
Para describirles un poco el enfoque de cómo abordar esa pregunta y ese análisis macroeconómico, quiero empezar por comentarles que pues las variables, esas variables fundamentales suelen estar correlacionadas. En esta figura les muestro la evolución de la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pues me disculpo por el inglés, pero bueno, son diapositivas que me han tocado, digamos, como renovar toda la clase, entonces, pues aquí se me ha facilitado conseguir algunos materiales en inglés. Entonces, aquí está en el eje X el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, GDP es Gross Domestic Product, las siglas de PIB en inglés, la tasa de desempleo. Noten lo siguiente, cuando la tasa de crecimiento, por ejemplo, acá en el año 2008, perdón, cuando la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, este es el caso de Estados Unidos, cae, aumenta o está asociada con un incremento en la tasa de desempleo. O caso contrario, cuando hay, digamos, elevados niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto, la variación en la tasa de desempleo es negativa, tiende a descender. En macroeconomía, de hecho, un economista llamado norteamericano, Arthur Okun, sin estimar por allá en los 50, pues se analizó ese tipo de correlaciones entre los cambios en la producción y los niveles de desempleo. Y hoy lo llamamos ley de Okun, a esa correlación negativa que hay entre los cambios en los niveles de empleo y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, pues a mayor crecimiento, a mayor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, pues menor tasa de desempleo. ¿Vale? Quiero recalcar algo y alguna vez les comenté, pues hablando de correlaciones, no de causalidad. Pues es como no se sabe qué fue el primero, si el huevo o la gallina. O sea, si cambios en el nivel de empleo afectan la producción o viceversa. Entonces, partiendo de ese análisis, de esa observación, pues vamos a empezar a estudiar el tema de ciclos. Entonces, en particular, como habíamos estudiado que los ciclos se deben a que cambia la utilización de los recursos productivos disponibles. Entonces, esas fases de los ciclos están asociadas al uso de esos recursos productivos, en particular el empleo. Entonces, los ciclos son, pues cuando cae el Producto Interno Bruto, hablamos de una recesión, de una crisis, o cuando va aumentando, pues está en una fase de expansión. Y fase de expansión, durante la cual pues el desempleo tiende a disminuir, mientras que en las épocas de crisis tiende a aumentar. Y entonces, ¿qué es interesante? Y es por eso está resaltado en otro color acá, que al igual que el Producto Interno Bruto, oscila alrededor de un nivel, de una tendencia, lo mismo va a ser la tasa de desempleo. Va a oscilar alrededor de determinado nivel. ¿Cuál es ese nivel? ¿Cuáles son esos niveles de producción y de tasa de desempleo? Entonces, aquí hay dos nuevos conceptos. El primero es la producción natural. Entonces, la producción agregada va a oscilar alrededor de un nivel de producción natural. Y la tasa de desempleo va a oscilar alrededor de la tasa natural de desempleo. ¿Cómo explicar esto de tasa de producción y desempleo natural sin ser muy técnico? Lo voy a poner de la siguiente forma. Entonces, nosotros habíamos visto el concepto de fronteras de posibilidades de producción. Entonces, como si nos paramos en la frontera, ahí está utilizando la máxima capacidad todos y a máxima capacidad los recursos disponibles en la economía. Entonces, eso está muy asociado también a un concepto de PIB natural, de Producto Interno Bruto potencial. El Producto Interno
bruto natural o la producción natural está asociada más es a lo siguiente. En general, uno no trabaja, si bien el día tiene 24 horas, y digamos la fuerza de trabajo, hay millones de trabajadores en la economía colombiana, pues no todos trabajan las 24 horas, los 7 días a la semana y trabajan absolutamente todos. ¿Eso qué quiere decir? Que la producción se va a alejar de ese nivel como máximo que va a poder, sino tiende más a ese nivel como en un uso moderado o racional de los recursos. Pues nosotros trabajamos 8 horas diarias, pues bueno, la jornada oscila entre 45 y 48 horas a la semana, no trabajamos más. Y hay ciertas fricciones y pues no todo el mundo tiene empleo. Y no necesariamente es que tener un desempleo cero sea deseable o sea la situación ideal. No, en realidad siempre va a haber un nivel de desempleo, pero también va muy acorde a esos niveles adecuados de producción natural. Eso es lo que vamos a entender por tasa natural de desempleo. Entonces, la teoría del ciclo está resumida en, digamos, pues el foco de estudio está resumido en esta gráfica. A lo largo del tiempo, pues hay una producción natural, un nivel de producción natural, bueno, esto debería haber tenido una pendiente positiva porque va creciendo. Nótense que aquí, ¿qué nos interesa? La producción real, no nos interesan variables nominales. Ya lo vimos, nos interesa pues defractar el valor de la producción por un índice de precios, eso es producción real. Y pues va oscilando. Aquí está pues fase de expansión, fase de crisis, no hay contracción. Entonces, ¿cómo explicar esas oscilaciones? Ya vemos que pues están asociadas el desempleo y la producción agregada, y ahora pues cómo explicar esas oscilaciones y cómo determinar esa cantidad de producción natural. Entonces, para eso vamos a usar el modelo de oferta y demanda agregada. Entonces, en un mercado, nosotros habíamos visto que en los mercados están reflejadas las voluntades de miles, cientos de miles, millones en algunos casos, de vendedores y compradores, pero habíamos visto en el caso de un mercado en particular, mercados, digamos, de tecnología, mercados de bienes, en general cada bien y servicio es un mercado, tiene un mercado. Aquí, en el sistema macroeconómico, pues es la voluntad de todos los compradores y todos los vendedores en todos los mercados en simultáneo. Esto es lo que está aquí resaltado en color naranja. Entonces habrá definición por demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada mide el volumen de producción que los agentes económicos están dispuestos a adquirir. Recuerden ese concepto de disposición de compra, ¿no? Que si bien vamos a lo que observamos en la realidad, pues son cantidades ya medidas, o sea, cantidades demandadas, pues el análisis conceptual siempre parte de esa disposición a adquirir bienes. Por su parte, la oferta agregada mide el volumen de producción agregada que las empresas están dispuestas a producir y a vender. Noten algo. A diferencia de cuando hablamos del mercado de bienes, ahí hablamos precios y cantidades. Acá estamos hablando de volúmenes de producción agregada. Y eso es plata. Esas unidades, esa producción agregada está medida en plata. En el concepto de PIB, lo vimos, es una valoración a precios de mercado, o sea, estaba valorada en unidades monetarias. La implementación ya, pues como los detalles más técnicos de este modelo. Aquí tenemos un gráfico pues que ya se les hará bastante conocido, pero ahora vamos a cambiar la interpretación. Entonces en el eje Y está el nivel general de precios de la economía, un índice. Entonces, y este índice puede ser, por ejemplo, el índice de precios al productor, o sea, aquí están todo el nivel de precios de la economía, ya no es el precio de cada bien o servicio. En el eje X está la producción agregada real.
Entonces, aquí ya no está pues las cantidades, sino pues el nivel de producción agregado en general de la economía. Y pues vemos que a nivel agregado también se cumple lo siguiente, por lo menos en el corto plazo. Hago esa aclaración y ya más adelante van a ver por qué. La demanda, la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa, es decir, hubo una caída en el nivel general de precios, pues tiende a incrementar la demanda agregada, mientras que pues una caída en el nivel general de precios pues a desincentivar la oferta agregada. Entonces intentamos un poco esto. ¿Por qué la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa? Entonces, bueno, más allá de estos tecnicismos que ven acá, quiero que tengan presente alguna definición. La demanda agregada también es una función. Entonces, esa función tiene ciertas variables que la van a afectar. ¿Cuáles son? Por eso, no lo sé. Aquí tengo por eso este signo interrogante en rojo. Pero vamos a suponer que todo eso, que quién sabe qué es, de pronto más adelante comentaremos algo y pues también es invitación para, digamos, aprendizaje activo de ustedes, se mantienen constante. Entonces vamos a ver el porqué de la pendiente negativa. Vamos a suponer que hay un decaimiento o un decrecimiento en el nivel general de precios. ¿Y qué impactos tiene eso? ¿Cómo llega eso a reflejarse en menor disposición agregada a comprar? Entonces hay tres efectos que vale la pena mencionar. El primero es un efecto riqueza y está resumida como en esta flechita. Básicamente, si cae el nivel general de precios, se puede ver como que los consumidores son más ricos, que es un efecto riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes tienen una cantidad digamos, ustedes tienen ahorrado 10 millones de pesos y cae el nivel general de precios, pues ahora ustedes van a tener en términos reales, pues mayor riqueza, mayor posibilidad de compra. Eso pues aumenta su disposición a adquirir bienes, pues por eso aumenta la curva de demanda agregada. El segundo efecto es un efecto interés. Y es si cae el nivel general de precios, esta variable de acá se llama oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero que hay en la economía en términos reales aumenta. Es decir, con la misma plata que hay, con los mismos 10 millones de pesos, algo similar al efecto real, pero acá mírenlo como en toda la economía, en el dinero que hay circulante. Entonces, pues en términos reales es como aumenta la oferta monetaria. Si aumenta la oferta monetaria, pues digamos allá va a haber menos gente que va a necesitar como crédito. O sea, no lo va a querer, no va a querer solicitar prestado. Entonces, para la gente que le interesa ese negocio, ese mercado de capitales, prestar ese dinero, pues va a bajar las tasas de interés. Si se bajan las tasas de interés, pues eso quiere decir que se puede invertir, digamos, tomar créditos de consumo, invertir en producción y eso pues va a aumentar también la demanda agregada. Eso lo denominamos el efecto interés. Y el tercer efecto ya es pues como les comentaba la vez pasada, de economías abiertas. Y es que la moneda se deprecia ante una caída en el nivel general de precios. Y al depreciarse la moneda, estimula la demanda de exportaciones. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo entenderlo? Me voy a volver acá. Entonces, como aumenta la oferta monetaria real, entonces eso quiere decir que es más fácil comprar, hay mayor disponibilidad para comprar pesos. Entonces, pues si ahora alguien, digamos, algún extranjero, algún estadounidense o algún europeo quiere comprar los pesos colombianos que se han depreciado por ese caída en el nivel general de precios, pues les va a salir más barato. Y pues como le va a salir más barato, pues va a comprar más los bienes colombianos. Entonces, pues va a comprar
más café, va a querer venir a conocer Colombia, etcétera. Bueno, whatever sean los productos de exportación de Colombia. Algo también, pues ese efecto interés también podría incentivar en cierta medida la inversión extranjera, pero pues ahí es como más, tiene mayor discusión el efecto. Entonces, en resumen, la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa por 3 razones: el efecto riqueza, el efecto interés y el efecto comercio. Miremos ahora la oferta agregada. Ya lo habíamos definido, y el volumen de producción agregada que las empresas están dispuestas a producir y vender. ¿Qué hay detrás de esa oferta agregada? Los mercados de los factores. Pues a la hora de las decisiones de las firmas, dependen pues de sus insumos y esos factores productivos, lo que entra digamos, en la función de producción de cada firma. Y aquí es donde les comentaba, voy a hacer una diferencia. Una cosa es en el corto plazo y otra es a largo plazo. Entonces, parémonos en el corto plazo. Un poco también como recordando, habíamos comentado que en el corto plazo, los mercados, en particular el mercado de trabajo, no va a reaccionar a aumentos en los precios, a cambios en los precios. Vamos a ver que a corto plazo la curva de oferta agregada es creciente, o sea, tiene esa pendiente positiva que vimos en el gráfico. Y el acá. Entonces, a corto plazo, vamos a ver que la curva tiene una pendiente positiva. Explicación. Entonces, recuerden, digamos que hay muchas firmas competitivas detrás para hacer como un poco simplificar el análisis. Entonces, piensen como en la curva de costo marginal de cada firma. Entonces, si quiere aumentar su nivel de producción, pues tiene que contratar más trabajadores, pues cada vez le va a costar más. Pero, digamos, a corto plazo lo va a pagar. Entonces, pues, digamos, supongamos en el caso de la universidad, dice, pues, si se le aumenta la demanda de cursos, entonces a corto plazo, pues va a aumentar la contratación de profesores. De hecho, algo que es, aunque hay debate en qué podría pasar en medio de todo esto para la universidad, si a la hora de volver a la presencialidad nos hacen reducir los tamaños de los salones, eso quiere decir lo que toca o sobrecargar a los profesores o contratar más profesores para tener más sesiones. Supongamos que pasa lo siguiente, entonces eso es este incremento, esa pendiente en la oferta agregada. Pero va a pasar lo siguiente, si ya los salarios ya tienden a incrementarse mucho, seguramente pues, volviendo al ejemplo de la universidad, pues ya la universidad va a tender a innovar y a tratar de, digamos, no tanto recargar en horas presenciales, sino utilizar, por ejemplo, estos medios virtuales, otros medios, hacer más eficiente y probablemente pues va a desplazar la curva de oferta agregada si eso no es posible. Entonces pues la universidad va a tratar de innovar y tender a aumentar la oferta agregada, pero pues sí. Entonces, a largo plazo, ahora miremos a largo plazo. A largo plazo, pues eso no va a importar. A largo plazo lo que va a pasar ahí si ya se dio ese supuesto que les comenté de neutralidad del dinero. Si aumentan los salarios y aumentan los precios en la misma cantidad, pues digamos no se va a afectar la cantidad de producción agregada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la cantidad, la producción agregada, la oferta agregada, pues va a ser independiente, no va a reaccionar a distintos niveles de precios. Aquí hay algo también que les quiero comentar en la oferta agregada y es, digamos, clave para entender esto. Es algo que ya como teoría de rigideces salariales. También porque, pues, explicar esa curva positiva. Y es que los salarios no cambian tan rápido. No
noticias pues en medio de toda esta situación, que hay algunas de cuáles medidas se han implementado. Uy, pues no sé, entonces, por ejemplo, el porcentaje de cotización a pensión, a pensiones, que si bien sí afecta a los costos de las empresas, entonces en realidad sí es un costo salarial, si bien no es un factor salarial. Entonces, a corto plazo, pues, o que a ustedes le digan, uy, no, ahora va a haber un salario, les voy a bajar el salario. No, pues eso no va a pasar, es muy difícil que eso pase a corto plazo. Esas son esas rigideces y por eso también está pendiente la curva de oferta agregada. Digamos, en estas dos diapositivas no voy a ahondar, creo que ya me extendí en esto, pero están pues esos bullets, esos detalles que les he comentado. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado de esto? Pues el resultado, vamos a ver, es el equilibrio macroeconómico. Entonces, la cantidad de producción agregada va a estar determinada por el equilibrio, o donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y ese equilibrio va a cambiar pues cuando cambien algunos de los determinantes. O sea, ahí ya no vamos a ver solamente cambios en precios, sino pues cuando cambie en los costos de producción, que es lo que está detrás de la curva de oferta o la tecnología, y en el caso de la demanda, que pues lo vimos cuando vimos, y pues están detrás los componentes, el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Entonces, la oferta agregada se va a desplazar cuando varíen los precios, pues los costos para las empresas de esos factores productivos. ¿Qué otra conclusión? Entonces, siempre como que tratar de analizar estos resultados. El mecanismo de transmisión, el mecanismo de ajuste es el mercado laboral. Por eso comencé la presentación mostrándoles como esa oscilación entre tasa de desempleo y variación del Producto Interno Bruto. Entonces, esas dos interrelaciones son las que hay que tener pues presentes en sus análisis. Aplicación. Entonces, pues, bueno, cómo usar estos conceptos y este modelo de oferta y demanda agregada para analizar el impacto económico del coronavirus a nivel macroeconómico. Entonces, pero antes de entrar acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Voy muy rápido. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bueno, uno nunca sabe. También voy a preguntar, uno nunca sabe que se haya caído el audio. ¿Sí? Ah, listo. Vale. Entonces, bueno, entremos a ver esta parte. El impacto del coronavirus en el equilibrio macroeconómico. Uy, aquí me salió que el internet es inestable. ¿Pueden ver en este momento la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ah, listo, vale. Aunque los escucho como redifuso, pero vale. Lo importante es que pueden ver la pantalla y escucharme. Pues esta gráfica creo que no tiene como nada, tengo que hacer como mayor detalle, ya sabemos por las que estamos pasando, digamos, estamos en medio de un problema de salud pública global que ha afectado casi que la totalidad de países en el mundo, pero en particular aquí quiero resaltar algo, y es que ha afectado a los países con mayor fuerza, a los países más desarrollados, es decir, los que pues generan mayor producción a nivel mundial. Pues está el caso de Europa, el caso de Estados Unidos, y pues ya sabemos que todo empezó en China. Y al respecto, entonces, esto les voy a contar como una historia, pues ya sabemos que todo empezó como un cuento chino. Pues se había comentado que
pues no, al comienzo no era tan contagioso, etcétera, que lo tenían controlado y luego todo se descontroló, pues como resulta por ahí un meme. Ese todo se descontroló, pues resulta que pues no, pues tocó tomar medidas drásticas para contener la expansión del virus, la transmisión del virus. Y esas medidas pues han tenido un fuerte, y lo tienen y lo seguirán teniendo, un fuerte impacto económico que hay en esta figura. Entonces en esta figura les quiero mostrarle un indicador que me pareció y una visualización muy interesante. En el lado izquierdo está China, el 1 de enero de 2020. Ahí pues nos habían hecho cuento de que pues el virus estaba controlado, no era como tan contagioso, tan peligroso, entonces pues China seguía funcionando casi normal. Lo que pueden ver acá pues son niveles de polución, de dióxido de nitrógeno en la atmósfera china, pues como pueden ver, todo pues a mayor producción, pues también mayores niveles de contaminación. Y esto es lo que se ve acá, en particular, pues esto es Shanghai, etcétera, pues toda China produciendo. Noten qué pasa en febrero 10. Durante el mes de febrero, pues ya China tuvo que implementar esas medidas fuertísimas, también de restrictivas, cuarentenas, todo lo que ya sabemos, pues se paró de tajo, en seco, se paró la producción. Y aquí lo pueden ver, pues ya la polución, que pues asociada a esa producción, pues cayó casi a cero. Se fue casi a cero la economía, la China a cero, la economía china, si nos guiamos por este gráfico. Y entonces, el que haya empezado en China, pues tiene una repercusión económica o una magnificación del impacto económico considerable. Y les quiero mostrar este gráfico. En este gráfico, pues es una visualización así estilo como gráfico de burbujas, pueden ver la producción manufacturera del mundo. Y en este podemos ver, esto está en dólares. Aquí pues la producción de China es aproximadamente de 4 trillones de dólares. Recuerden que pues nuevamente esto está en inglés, o sea, estos son alrededor en español diríamos un 4 billones. Entonces China es la fábrica del mundo. Y además pues es el distribuidor de insumos para las otras fábricas del mundo, incluyendo pues Estados Unidos, Alemania, que son otros países para todos. Entonces se frena en seco China y eso pues básicamente detiene las cadenas o frena las cadenas globales de producción, pues ya China no puede, no exporta, no produce, no exporta, pues los otros países pues no importan, no producen. Y aparte de ese choque chino, pues el virus se esparció a los otros países. Y eso quiere decir que tocó enfrentarlo o tomar esas medidas de contención del virus. O sea, confinar la población para la producción en seco. ¿Y en qué orden de magnitud? En este gráfico, y aquí me voy a detener un poco, pues esto no es una presentación de un economista profesional, de economía profesional o algo así, sino es una clase de principios de economía, entonces me voy a detener acá un poco a explicar esto. Las medidas de contención se estima que redujeron, recuerden, esta es la cifra de Producto Interno Bruto en inglés, esto es GDP, en aproximadamente 25% del Producto Interno Bruto. Quiero que noten pues, los detalles en esta gráfica, les voy a explicar como por partes. Lo primero es, noten cómo se reporta. Normalmente pues no se habla de millones ni nada, sino generalmente en puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que es el eje de esta gráfica. Noten lo otro, precios constantes.
Entonces, como les he comentado, lo que interesa es el análisis real, comparar volúmenes, no comparar efecto precios cuando vayan a hacer ese tipo de análisis. Entonces, pues esta gráfica está reportando el cambio de la producción agregada del Producto Interno Bruto en precios constantes. ¿Qué es lo otro? Entonces, lo otro que resalto acá. Entonces, está el impacto en 6 de las 7 economías de los países del G7. Que no sé si lo han escuchado, pero pues son como grupos de países. Entonces, G7 son los 7 países más industrializados del mundo, por decirlo así, o sea, o con economías más relevantes, o sea, es como más componente político. Entonces, por ejemplo, aquí está Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. Entonces, aquí pueden ver el impacto, incluso por sector. Recuerden que para medir el Producto Interno Bruto hay un enfoque de la producción que mide el valor agregado de cada sector de actividad económica y esto lo pueden ver por sector. Esto es acá. Pero en el agregado, pues hablemos de esto. Se cortó la producción en 25%. Y aquí quiero hacer otra aclaración. También les había comentado una diferencia entre una variable flujo y como un stock. Entonces, tomaron la foto, uy, cerramos todo en cuanto cayó el pico, cuando cayó la producción, 25%. Eso no, 25% sea el mismo resultado de la variable flujo, de la producción, del Producto Interno Bruto medido a lo largo del año. Listo, y nuevamente, me disculpo por el inglés, pero este material, ya se los había comentado, y está en Moodle. Aquí me voy a basar, pues para pegar, me voy a basar en Business School de la Escuela de Negocios de Londres, que pues ya pero me parece que lo presentan. Entonces, en este gráfico que hay está el equilibrio macroeconómico. Entonces tenemos en los ejes el nivel general de precios de la economía. Una economía pueden pensarla, esta puede ser Colombia, puede ser Estados Unidos o incluso puede ser el mundo, porque esto es global, nos está pasando a todos. A algunos nos va a afectar más, en particular pues a economías emergentes nos va a dar más duro, pero bueno, esto aplica para todos. Entonces, aquí están los ejes, tenemos la AS, Aggregate Supply, superíndice de cero. O sea, pues, ¿cómo estaba antes del coronavirus? Aquí está el equilibrio macroeconómico. Y pues como este cuento chino que les comencé, pues todo empezó en China, se frenaron las cadenas, pues tocó tomar medidas de contención, cuarentenas y medidas de distanciamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Pues detrás de la curva de oferta pues están los factores de producción. Si yo ya no los puedo usar, pues se va a desplazar a la izquierda, que es esto que identifica acá el gráfico. ¿Y cuál es el impacto de eso? Pues va a caer el nivel de producción agregada. Recuerden, esto está medio esto es plata, está medio en unidades de mercado, o sea, vamos a producir vamos a tener menos ingreso agregado. Y además, pues va a la inflación, que es lo que pasa, pues, bajas y así servicios. Digamos, en economía lo que nos enseñaron incluso a economistas y lo que han estudiado teóricos y digamos, economistas de renombre y se ha concentrado la teoría económica, era respecto a desplazamientos de la curva de demanda, que por lo menos en este origen de salud pública hubiera pasado antes con tal magnitud. Lo más aproximado que hay son estos que resaltan acá, es economía de guerra. Entonces en economía de guerra pasa lo siguiente.
pues claro, pues se destruye la infraestructura, se destruyen las fábricas, pues mueren los trabajadores, muere la gente. Creo que análisis que, pues, digamos, los economistas en parte se basaron al comienzo, ya se ha avanzado bastante en entender todo esto. La gran recesión, de pronto para los que ya han empezado en el taller de macroeconomía, pues también tuvo impactos en la oferta agregada, aunque yo creo que eso fue más como impacto de demanda agregada. Y además, tiene otra particularidad, la última eran de origen financiero. Muchas de las crisis son de origen financiero y se transmiten al sector real. Pues el sector real pues es la producción, la manufactura, los servicios, etcétera. O sea, no está asociado a variables financieras. O sea, origen sector financiero, también el sector real. Acá fue al sector real de una vez. Entonces, pues, eso como particularidad. Y vamos a ver que hay una carrera. ¿Una carrera en qué sentido? Veamos ahora qué le pasa a la demanda. Ya vimos que se desplazó la curva de demanda agregada a la izquierda. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? También se está contrayendo la demanda agregada. También hay un desplazamiento en la demanda, en la curva de demanda agregada. ¿Por qué? Entonces, ¿cuándo se manda la curva de demanda agregada? Cuando hay impactos en alguno de esos componentes, cuando cae el consumo, cae la inversión, cae el gasto, caen las exportaciones. Y esto es lo que describen acá en este informe estos profesores. Entonces, mira, hay mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con o cómo va a ser la progresión de la enfermedad. Pues no se sabe cuántos muertos va a haber, no se sabe cuántas camas de UCI, de cuidado intensivo se van a necesitar, etcétera. Todo lo que, pues, terrible que ustedes escuchan ayer en las noticias. La verdad, como les comenté, esto no es una situación sin precedentes. Los economistas nos entrenan con, pues hay un toolkit de herramientas, de eso pues vamos a hablar largo la siguiente, que es nuestra última clase, pues para aliviar eso. Pero pues hay mucha incertidumbre, no se sabe si van a funcionar. Eso es, digamos, ese toolkit que nos enseñan a nosotros es comúnmente denominado ortodoxia. Incluso nos dicen, bueno, hay que salirse un poco de esa caja de herramientas y probar otras cosas, ser algo heterodoxo. Pero hay incertidumbre del impacto de eso. Entonces, que además, pues los trabajadores en particular, pues los más vulnerables, los informales, pues perdieron su ingreso o perdieron su trabajo. Entonces, al tener menos ingreso, pues menos van a consumir. Y los que, digamos, seguimos afortunadamente teniendo trabajo, pues uno o sus padres, que espero y deseo ese sea el caso, van a ser más cautelosos con el consumo. Uy, yo ya no me voy a gastar la plata como en cosas suntuosas, en cosas de lujo. Y uno va a tender a, pues, ahorrar. Economía de guerra, uno trata de reducir el consumo y ser lo más cauteloso, ahorrar. Eso pues va a impactar también la inversión y el consumo. Y las firmas, pues también, ¿no? Pues las firmas que tenían, digamos, sus proyectos de construir una nueva planta, de crecer en otros mercados, pues van a postergar o van a cancelar esos planes. Conclusión, pues se va a caer la demanda agregada. Y esto se vuelve un loop, un ciclo, es decir, como vuelve una siguiente iteración. Entonces, se cayó la oferta agregada en primer lugar, que es este impacto de AS1. Se cayó la demanda agregada, impacto AE1. Pues, como hay menor demanda agregada y las empresas lo que miran para determinar su nivel de producción, pues al menos a nivel agregado, es pues su demanda, miran su curva de demanda. Si las firmas ven, si las empresas ven que la curva de demanda, pues la demanda va a caer, pues van a bajar su disposición a producir y por ende las cantidades que van a vender. En términos de nuestro modelo, pues se va a desplazar nuevamente la curva de oferta hacia la izquierda y cada vez pues va a ser más severo el efecto en los precios y cada vez pues va a ser más severo el efecto en las cantidades. Aunque pues noten aquí algo, el efecto en las cantidades siempre tiende a ir pues a
a reducirlas. Uy, cada vez vamos a producir menos. El efecto inflacionario es más difuso. Algunos de ustedes nos preguntan, pues bueno, ¿qué va a pasar con la inflación? Yo por eso les decía, depende. Porque nótense que aquí pues los desplazamientos de la oferta tienden a incrementar el nivel general de precios, mientras que los de la demanda tienden a bajarlo. Ahí, cuando yo le mencioné al estudiante que me preguntó, no recuerdo quién de ustedes fue en este momento, yo les mencioné eso, el gran depende. ¿Qué va a pesar más? ¿La caída de la oferta agregada o la demanda agregada? Digamos, el día de ayer hubo junta directiva del Banco de la República y lo que se ha notado en Colombia es que la inflación está controlada, incluso ha tendido a caer. Eso ya da algunas pistas que puede que esté siendo más fuerte ya y eso es preocupante, la contracción en la demanda agregada. Bueno, y antes de cerrar y la siguiente diapositiva, pues esto que nos comentan aquí, pues estos profesores en este informe. Y aquí hay una gran diferencia. A diferencia de la economía de guerra, pues donde pues parecen en un escenario de la Segunda Guerra Mundial. Listo, pues no estamos produciendo, digamos, ropa de moda, vestidos, etcétera, sino estamos produciendo ropa de infantería. En aquella época los hombres iban pues al campo de batalla y las mujeres a las fábricas. Pero entonces la oferta agregada, la oferta agregada no se contraía, se contraía por el impacto negativo, pues destrucción de fábricas, etcétera, pero se seguía produciendo. Y se seguía produciendo vía que, digamos, los gobiernos que estaban pues en guerra incentivaban la demanda agregada. Pues hacían mucho gasto, las guerras son muy costosas. Entonces metían pues mucha plata. Eso aumentaba la demanda agregada. En este caso puede ser un poco diferente y por eso el efecto en la inflación es un gran depende y es más difuso. Porque pues pueda que metan un montón de plata. Digamos que el gobierno, piensen en lo siguiente, que el gobierno le da, incrementa mucho y después de pronto la otra clase hacemos alusión a que sería mucho el gasto público. Pero pues si está todo confinado, está todo cerrado, no hay quien produzca, pues la oferta no va a reaccionar y eso no nos va a sacar del atolladero. Y aquí nuevamente, pues ya habíamos visto en una segunda iteración se cayó la oferta agregada, también vuelve y se cae la demanda agregada. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Lo vimos en nuestra clase de bienestar. Pues es pérdida de excedente total. Es pérdida y que ese excedente total, recuerden, si bien es plata, está asociado a bienestar, porque pues con esa plata ustedes adquieren bienes y servicios, satisfacen sus necesidades y etcétera. Ahora pues llevemos eso, pero a nivel macroeconómico, que es esta área roja que ven acá resaltada. Entonces, toda esta área roja se está perdiendo. O sea, toda esta cantidad toda esto es producción, todo esto es plata. Son ingresos de las familias, de las firmas que se están perdiendo todo esto. Por eso pues es importante pues ya empezar a pensar cómo salir de esas medidas de confinamiento, cómo reactivar la economía, pues obviamente con todo, siendo cautelosos y pues con todos los protocolos y cuidados del caso, pues para no otra vez impulsar la transmisión del virus y que pues lleguen a colapsar el sistema de salud. Pero pues para que esto no siga pasando, hay que reactivar lo más pronto posible. Y de hecho, pues el gobierno se ha movido en ese lado, ya dejando. Incluso ni siquiera el gobierno, yo les he comentado, pues ya la gente pues ustedes la han visto, la gente se empieza a salir porque pues no, ya uno no puede estar con todo parado. Y pues respecto a ese depende, en este informe también hay algo interesante. Entonces citan un sondeo que hizo la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, un panel pues de
de economistas pues top, de economistas reconocidos, les hicieron la siguiente pregunta, que es esta que ven acá. Entonces, si los efectos económicos del coronavirus, que ya vimos son bastante negativos, van a ser más grandes. ¿Por qué? Por la contracción en el gasto, o sea, por la contracción de la demanda agregada, o por la disrupción en las cadenas de producción y por ende en la caída en la oferta agregada. O sea, ¿qué va a pesar más? ¿La caída en la oferta o la caída en la demanda? La conclusión, y lo mencionan acá, pues lo que tienden a sugerir es que el efecto de demanda va a ser más grande que el impacto por la caída en la oferta. Eso nos pone en el escenario que, pues bueno, ya digamos en términos de análisis económico, ahí ya hay más herramientas, más entendimientos y como para entender y cómo salir de esta crisis. Y en Colombia, pues, y esto, pues ya para ponerles números, también por si ya están mirando el taller de macroeconomía, la clase anterior les hablé pues de los pronósticos, las estimaciones de desarrollo. Ya hay varios otros centros que han publicado y gobiernos, por ejemplo, y entidades internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco de la República, ya han pronosticado también pues cuáles son sus números. Para Colombia se estima que el impacto va a ser negativo, o sea, nadie estima que pues vamos a crecer este año, pero el impacto cambia en magnitud. Se está hablando de unos órdenes de magnitud entre menos 1% y menos 7,9, menos 8%. Y eso en contexto nos pone en lo siguiente. Si eso llega a materializarse, bueno, aquí está graficado un dato de 5,5%, que esto es una serie de datos que la saqué pues, del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Ya más adelante les cuento algo de eso, que es de 5,5%. Pero si se llega a dar ese 8%, estamos fácilmente cerca de la peor crisis que ha vivido la economía colombiana, que fue por allá también por la época de la Gran Depresión, donde se contrajo 8,8%. ¿Y eso qué quiere decir? Que si los economistas, que muchas veces solemos descacharnos, incluso siendo lo más pesimistas, y sigue esa carrera entre la contracción de la demanda y contracción de la oferta, puede llegar incluso a ser peor que esto, que Dios quiera que no sea así. Entonces estamos en esa situación. Conclusión, la producción agregada y el nivel general de precios se determinan en el punto de equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada, algo similar a lo micro, pero pues ya ahora estamos a nivel agregado. La teoría del ciclo estudia esa oscilación o formula hipótesis y un mecanismo para entender esas oscilaciones de la producción y el desempleo, que les comenté al comienzo, y que esas oscilaciones básicamente se dan por esos desplazamientos de esas curvas. Entonces, como lo comenté aquí en esta sesión del coronavirus, pues va cayendo la oferta, se mueve la demanda, y eso va generando pues también no solo impacto en precios, impacto en desempleo. Pues si se cae la demanda agregada, las firmas ya no van a querer contratar, así digamos, levanten todas las cuarentenas y todo. Pues si no van a poder vender, pues no van a contratar. Así de simple. La demanda agregada mide el volumen de producción agregada de un país que los agentes económicos están dispuestos a adquirir. Pues ya sabemos que los componentes son el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. La oferta agregada mide el volumen de producción agregada, la cantidad que las empresas están dispuestas a producir y vender. Que aún cuando la economía se encuentra en su nivel de producción natural, siempre va a existir un nivel de desempleo. Y ese nivel de desempleo es una tasa natural de desempleo. Y eso se debe a que el funcionamiento de los mercados de trabajo es imperfecto, es lento. Se los pongo también en términos más sencillos. Por ejemplo, ayer escuchaba al ministro de Trabajo y lo dicen con una como... Entiendo el mensaje político de transmitirle la calma a la gente, pero lo dicen como si ellos tuvieran la potestad de verdad de decir eso. Las empresas pues les estaban solicitando para poder despedir
o para poder cancelar contrato tiene que pedirle autorización, aquí pues por normatividad en Colombia, autorización al Ministerio del Trabajo, que mandan unos inspectores pues a analizar la situación y todo. Entonces el mensaje que estaban diciendo era, no vamos a autorizar ningún despido. Pues como, perdónenme la expresión, pero pues paila viejo, si las empresas no pueden producir, por más que la normatividad y todo lo que digan esas imperfecciones, pues van a cerrar, ya muchos pues se están declarando en quiebra, igual se va a perder el empleo. Entonces, ese tipo de cosas pasan en la práctica. Otra cosa es el salario mínimo. Algunas empresas quisieran, yo quisiera contratar trabajadores, les puedo pagar un poco menos. Y en estos momentos, un poco menos del mínimo es mucho mejor a nada, pero esa es otra imperfección del mercado de trabajo. Entonces, por eso siempre va a existir una tasa de desempleo, una tasa natural de desempleo, que lo deseable es que sea baja. Bueno, entre esas y otras muchas razones. Pues conclusión, estamos en una crisis que en los peores escenarios puede convertirse en la peor crisis económica de la historia moderna. Ya les mostré pues ahí el gráfico en particular de Colombia y esto es incluso a nivel global. Para profundizar, pues quisiera dejarlos con estas preguntas para su aprendizaje activo. Esto no es que las voy a poner en el quiz, aunque estoy pensando como el examen final por este lado y ya hablamos a continuación de eso. Pues, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre componentes y determinantes de la demanda agregada? ¿Cómo afecta pues la pandemia por el coronavirus los componentes y determinantes de la demanda agregada? Yo aquí ya les mencioné algo, pero pues entendiendo esta primera pregunta se puede entender mejor esto. ¿Cómo afecta también pues, el coronavirus los determinantes de la oferta agregada? Entender un poco más esto, ahondar en esto, pues ¿qué factores generan movimientos sobre las curvas y cuáles desplazamientos? Ya mencioné algunos, pero por ejemplo aquí hay muchas otras cosas que se pueden analizar. Clave, por ejemplo, el papel del sistema financiero, del mercado de capitales, todo esto que estamos viendo, aunque hay mucho detalle y minucia y educación financiera que hacer. Por ejemplo, pues todo el mundo se queja de los bancos que no prestan, pero pues los bancos también tienen un papel muy importante y una situación difícil. Yo creo que pues esas medidas, pues los bancos hoy son bastante cautelosos y yo considero en lo particular han obrado bien, aunque sí pueden ser un poco, pero han obrado bien, porque pues a la hora de la plata que tienen los bancos son plata de nosotros, de todos los ahorradores. ¿Qué papel juega el mercado de trabajo para salir de la crisis? Algo ya les comenté de esto, en los salarios, toda esa legislación, digamos que en los países más desarrollados y donde mejor funciona, pues los mercados de trabajo son más flexibles, así como hay mucha más facilidad para contratar, también hay facilidad para despedir. Y así suena terrible esto de despedir, pero eso es deseable, es deseable que el mercado no funcione con esas rigideces, con esas fricciones que les comenté. Y por último, estas las dejo y pues espero hablar la siguiente clase. Yo sé que pues el temario de clase nos falta aún un tema, que es el de economías abiertas. Voy a tratar de mencionarlo, pero me parece pues para su aprendizaje mucho más relevante hablar de esto. Y después, ¿cuáles son las políticas que se están implementando para aliviar el impacto de la crisis? Digamos, pues cómo verlas en términos de principios de economía. Cómo usar este modelo para analizar el impacto de esas políticas. Por ejemplo, la política fiscal. Ahorita ahí dicen, pues estamos en un escenario duro. No van a querer bajar impuestos, aunque en algunos ya se está cediendo, pero pues se quiere aumentar mucho el gasto, se requiere mucho gasto. Entonces, pues, ¿cómo analizar esto con este modelo de oferta agregada? O, por ejemplo, expandir la oferta monetaria, que es algo que ha estado haciendo el Banco de la República, meter más dinero en la economía, pues, como con este modelo podemos analizar el impacto de esas medidas. Y además, pues, clave en economía, hablar, pues, como de los mecanismos de transmisión de cada política. Por ejemplo, más que simplemente el análisis de estática comparativa de por qué cae esta curva, por qué cae otra, por qué. O sea, ¿qué hay detrás de cada caída? Entonces, por ejemplo, en la demanda agregada, cayó como les comenté, en el efecto riqueza, entonces cayeron los precios. Ahora los consumidores, pues,
tienen en términos reales más riquezas, y ahora pues van a poder adquirir más bienes, y así, así, así. Eso es como el mecanismo de transmisión, esa secuencia de impactos. Y pues bueno, muchachos, esta fue pues el temario de clase por hoy. No sé si tengan dudas, pues nos quedan los últimos 20 minutos para hablar, para pues discutir esas inquietudes y además pues de los temas de ya administrativos de clase. Pues como siempre, muchas gracias por la asistencia y por la atención. Muchachos, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, preguntas. Voy a compartirles aquí ya dudas, algo que quieran profundizar. Incluso no solo esta clase, sino pues ya como les mostré, pues esto es una situación que está en vivo y en directo y pues hay muchas dudas pueden tener y todo al respecto. ¿No? No, ¿hay dudas? Profe, esta parte de donde dijiste es cuando los precios de lo que se oferta baja, o en sí en la economía, eso a largo plazo no puede ser malo para un país. Eso no fue lo que ocurrió por allá en Nueva York, donde como que los precios de todo bajó en la economía y la gente empezó a comprar acciones, y eso lo que hizo fue empeorar la situación en vez de mejorar. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. En efecto, sí, lo pueden buscar y lo voy a explicar en la siguiente forma. Eso ocurrió hace, por allá en la década de los 70, un fenómeno rarísimo, que es el peor de los mundos y se llama, bueno, hay muchos mundos duros, pero ese es uno, estanflación. ¿Qué es estanflación? Hay una crisis económica y hay inflación. Entonces, digamos, ese es el peor de los mundos. Eso es lo que uno no quiere que pase. Que caiga la producción agregada y aumente los precios. Uno tampoco quisiera lo otro, que es lo que mencionas, que haya, si bien es deseable y eso ayuda, pues todo uno quisiera se mantuviera en ciertos niveles, no llegar a los niveles, a lo que, digamos, traduciendo un poco lo que me dices, en economía hablamos del concepto de deflación, ya no es que suban, sino que caigan. Es, en efecto, que caigan los precios también es malo, pues, afecta el funcionamiento normal. El ideal es siempre pues como digamos, la máquina está produciendo cada vez más y se va acelerando, pues los precios tienden a crecer, que caigan pues es malo. Eso se conoce como deflación. O sea, no es deseable en ninguno de los mundos que estemos en crisis y crezcan, que haya esta inflación, o que estemos en crisis y haya deflación. ¿Alguna otra duda? Aporte. ¿No? Vale, entonces voy a compartirles aquí la otra pantalla para hablar ya ahora sí de los temas de clase. Listo. ¿Pueden ver en este momento mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Listo. Entonces, como 4 puntos, muchachos, quería comentarles al respecto.
esta clase pues la finalicé diciéndole que pues vamos a, con unas preguntas, y es interesante entender pues esas políticas que se están implementando pues para mitigar ese impacto de la crisis. En particular, dos claves: la política fiscal y la política monetaria. Yo pues la verdad no los quiero como saturar con, pues que ya sé, ya estamos pues digamos, ya es casi final de semestre, así. Demasiado. Sí, ya es exactamente, ya es demasiado. Yo estaba hablando pues con mi hermano menor, que como les comenté, alguna vez está también en la universidad y me decía lo mismo, ya es demasiado sobrecargarlos. Pero, pues es me parece en lo particular, esto no es solo, y de hecho ustedes, esa es la razón por la que ven esa clase, en general, todo el mundo cree que pues la economía es sencilla, pero explicarla, entenderla bien en general es difícil, porque lo que uno trata de entender pues es el comportamiento de personas. De hecho, la economía como tal no son empresas, no son banqueros, nada, somos nosotros, son personas. Entonces, entender eso no es tan simple, y pues todo el mundo empieza a opinar, pero empieza a opinar. El ideal es que cuando ustedes lean, y no solo ahorita, sino a futuro, ese tipo de opiniones, pues tengan por lo menos los principios básicos, las herramientas para decir, ve, como que esto no es por acá, estos tipos como que no, esto es perjudicial, esto que están diciendo. Entonces, les comenté, por ejemplo, un ejemplo ahorita de los mercados de trabajo. Otro ejemplo, pues, nefasto, es como, bueno, imprimamos mucha plata. No sé si pudieron ver el video en móvil de MacPato, que es lo más para niños, pero ahí se ve, o sea, imprimir mucha plata, pues el efecto devastador que eso puede pasar. Entonces, cosas de ese estilo. Sería interesante poder ver, pero pues no quiero saturar con eso. En Moodle he colocado que es, no sé si puedan ver aquí en este momento el curso de Moodle, en la sesión 4, hay unos videos que inician así, con política fiscal y política monetaria. Algunos son del profesor Mauricio Cárdenas, que es de la universidad, pues dicta el curso de introducción a la economía en los Andes, y también es profesor de la Universidad de Columbia. Pues Mauricio pues fue el ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, digamos, durante pues los periodos que estuvo presidente Santos en la presidencia, y entre otros muchos. Digamos que también es muy relevante que lo puedan escuchar. Puse esos videos en Moodle, hablando pues de alguien que fue ministro de Política Fiscal. También está temas de política monetaria. Básicamente la política monetaria es pues cómo mantener controlada esa oferta de dinero en la economía, pues y con un objetivo, básicamente, es controlar la inflación, y acorde pues con unos niveles de producción con un comportamiento adecuado de la economía. Porque digamos, si uno se fija solo en, como les comenté, todo es interrelacionado. Si el Banco de la República se fijara solo en, la inflación, aunque por mandato constitucional es su variable principal, también pues tiene que mirar las otras variables. Yo no, por controlar la inflación, puedo pues, digamos, perjudicar el empleo o perjudicar la producción. Entonces ahí les dejo esos videos. No, digamos, no voy a poner actividad ni andar más en clase, porque pues no los quiero saturar con ese tema, pero sí los invito a que estudien más de ese tema. Algo pues mencionaré en la otra clase también. El segundo es el taller de macroeconomía. No sé si ya lo pudieron ver, si ya lo empezaron. La verdad, no. Si tienen dudas, porque pues es para el martes, ¿no? Profe, la verdad es que un grupo de estudiantes de esta clase, de verdad estamos preocupados cómo vamos a hacer como para cumplir con todas las actividades, porque, o sea, de verdad no hay tiempo, ni siquiera, o sea, ayer estábamos hablando, nosotros tenemos un grupo que son los de química farmacéutica, y no sabemos cómo vamos a hacer para cumplir con todo eso, porque esta semana tenemos que entregar 2 proyectos que valen más del 30% de la nota de 2 materias. Entonces es mucho. Y pues entendemos como tu preocupación porque entendamos y todo eso, pero pues digamos que antes, cuando era de manera presencial, pues no teníamos que dedicar tantas horas a la materia, y pues ahora se duplicó bastante.
Entonces nosotros sí estamos muy preocupados porque ¿Qué no la Jane? eh, Listo. Tatiana, pues muchas gracias. Aquí también Fanny está escribiendo que está larguito. No, es que de verdad, o sea, está explotando terrible y ya hay punto entre finales y pues nosotros que aún tenemos laboratorios pero virtual, seguimos entregando informes, tenemos proyectos y muchas cosas ya para finalizar, o sea, de verdad que es como súper difícil pues cumplir también con... Sí, profe, además que, pues, en las materias, además de tener como los trabajos finales, las entregas, presentaciones, ya hay materias que empezaron exámenes finales, entonces no es solo como terminar los trabajos, sino también, pues, empezar a estudiar para todos los parciales, y la verdad es que hay muchas tareas. Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Una última opinión al respecto? Pues a mí me agrada mucho escucharlos, y ya les comento porque, pues, por lo primero, porque pues para eso estamos, y no es que se estén quejando, no profe, es pues, eso. Yo entiendo como que, una ¿aló? pues que yo, o sea, lo que yo pienso es que, pues, o sea, está bien y sé que todo eso nos ayuda a aprender y comprender, pero realmente a uno no le queda tiempo ni siquiera como de entender bien la situación, los conceptos, de interiorizar las cosas, sino que yo siento que ya en muchas materias estoy haciendo las cosas por cumplir, porque ni siquiera me da el tiempo de sentarme a estudiar y pues entender lo que estoy haciendo realmente, sino como que ya se vuelve algo como por compromiso, porque, o sea, no da el tiempo y pues creo que tampoco esta era la idea de, pues, de este nuevo método de estudio. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo tiene. Entonces hay dos cosas. Lo primero, yo les he comentado, pues, total disponibilidad a escucharlos. Pues eso aparte de ser una situación difícil, pues nos cayó repentinamente y pues esto no nos cayó a todos, tanto a ustedes como, exacto, tanto, y eso lo afecta a todo el mundo, tanto a ustedes como a mí en general. Y pues lo último que uno quiere es eso, si bien uno quiere y si bien lo que quiero es, pues como les comenté, y no solo cumplir los objetivos de clase, que ahí están en cada presentación y están en el manual, están en el, digamos, en la guía del curso que da la universidad y todo, pues es aprender. Y esos conceptos, pues como les recalco, van a ser muy relevantes para la vida, pero sin recargarlos. Entonces, pues estoy pensando un par de cosas, pero quisiera, pues en 2 minutos, por darles de tiempo, porque nos quedan 6 minutos. Cuéntenme cómo les están haciendo exámenes finales. Ya me dijeron que algunas ya empezaron. Profe, pues digamos, a mí hay materias en las que hacemos una videoconferencia como esta, pues es como una clase normal, pero el profesor nos pide que pues prendamos la cámara y mientras dura la clase pues desarrollamos el examen y él nos manda el examen por correo o digamos hay otros que han sido exámenes pues por Moodle y pues si era algo de sustentar o de procedimientos, pues anexábamos un documento en Moodle. O también ha habido exámenes que simplemente nos los mandan y nos dicen tienen 2 horas y al cabo de 2 horas, sin videollamada ni nada, pues lo mandamos al correo. Bueno, muchas gracias, Natalia. Les comento, pues yo he pensado en todo esto que me Profe, a nosotros pues también nos hacen exámenes por Moodle, pues así normal, digamos, de selección múltiple, pues de los capítulos de los libros o cosas así nos lo han hecho. O también, digamos, nos mandan el taller a desarrollar, digamos, un día antes y al otro día lo tenemos que subir a Moodle por grupos o así. Eso ha sido Listo. más que todo. Vale, gracias, chicas. Entonces, esto me da pie para lo siguiente. Pues vale, entonces vamos a cancelar el taller de macroeconomía. En efecto, se los voy a dejar para de pronto, pues cuando estén en vacaciones o tenga, pues es una invitación para que entiendan mejor esos conceptos, pues lo miren, ¿no? Pero pues ahorita no los voy a cargar con eso, porque pues ya se nos viene el examen final.
pues el examen que ya sabemos tiene el 30%. Entonces, respecto a eso, ¿qué he pensado? Pues yo les escribí, la facultad me comentó que nos dieron un día y una hora particular. Yo, ¿qué he pensado al respecto? Pues yo, pues obviamente siempre respeto a los demás colegas y la autonomía de cada profesor, pero por ejemplo, a mí eso de que prendan la cámara, como yo decirle, chicas, chicos, prendan la cámara y estar supervisando ahí, no lo veo. De hecho, ya vi varias quejas, por ejemplo, no sé si vieron por ahí un caso en el externado que, uy, ya demasiado, ya absurdo. Es como decir, Natalia, Isabela, prendan la cámara, uy, o digamos, Kevin, se le cayó el internet, este man está haciendo copia, no. Eso no va a pasar, no lo veo así. La opción de Moodle, yo la verdad, eso puede ser algo facilista incluso para mí, poner un par de preguntas falso y verdadero, opción múltiple, pero yo creo que eso les genera más estrés tener ahí 2 horas y además no creo que, digamos, el aprendizaje, o sea, sea una buena métrica de lo que quisiera aprendían, que pues el objetivo que es deseable es quisiera que ustedes lleguen a entender, por ejemplo, esta sesión de, pues, el análisis del coronavirus, por poner una mención que quisiera que ustedes tuvieran ese nivel. Lo otro que he pensado es, por ejemplo, ustedes cómo se sienten escribiendo. ¿Ustedes han tomado talleres de escritura? Profe, a todos nos toca ver 2 materias al principio de la carrera que son comunicación oral y escrita 1 y 2. Entonces uno ahí pues como que aprende o refuerza las habilidades de escritura. Vale, lo comento por lo siguiente. No, pues cuando estuve mirando el parcial 2, en efecto vi que escribían muy bien, aunque vi algunas cositas por mejorar. Y esto es un problema porque incluso se lo digo ahorita, yo que trabajo en la universidad y con gente de nivel de maestría y todo, en general, la gente tiene problemas para escribir. Pero y lo menciono porque es una alternativa que estoy contemplando, porque por ejemplo escriban un ensayo sobre un tema y ya, porque además, por ejemplo, eso de hacerlo sincrónico con la cámara y todo, pues a algunos se le cayó el internet y ya, pues ahí murió. Entonces, pues voy a concluir porque nos queda 1 minuto. Les voy a enviar por escrito las pautas para el video final. Ese, pues yo sí lo pienso mantener. Digamos, pues, y además ese es en equipo, espero eso les alivie la carga, no es cada uno, sino ahí pues tienen sus 3 compañeros, pero igual pues también me pueden comentar, yo estoy completamente abierto. En el examen final, pues como les menciono acá, estoy pensando en alguna serie de alternativas, pero no la tengo clara. Yo que sí les cuento, no contemplo hacer una hora particular, pero también les escribo en caso de que ya tome alguna determinación. Entonces, pues muchachos, muchas gracias. Eso es todo por hoy, porque ya se nos va a cerrar la sesión. Vale. Gracias, profe. Chao. Muy bien, ya Gracias, saben, profe. abierto a escucharlos. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Bueno, que estén muy Profe, bien. gracias por la comprensión. Bueno. Gracias. Bueno, por ahí escriben que cuando no sea tan largo. Bueno, vamos a ver que no me quede tan largo. Chao, pues muchachos.